La historia de la humanidad es la historia del cuerpo vestido. No hay un momento importante de nuestra sociedad que no esté marcado por un vestir específico, lleno de códigos sociales y culturales. Bienvenidos a La Pluma de Cisne. La historia de la humanidad es la historia del cuerpo vestido. Si estás aquí es porque te interesa mezclar la historia, la moda y todo lo que nos atraviesa. Gracias y bienvenidos. Este es mi primer episodio de La Pluma del Cisne. Y hoy, en este primer episodio, quisiera contarles por qué me animé a crear este proyecto y qué involucra la historia de la moda. Pero para eso tengo que volver el tiempo hasta cuando era casi una niña. Desde muy pequeña me interesó la moda, me gustó, jugaba con los vestidos de mi mamá, con los vestidos de las amigas de mi mamá, con sus accesorios, y me encantaba imaginarme por qué las personas se visten como se visten, qué historias hay detrás de eso. Y también jugaba a ponerme otra ropa, a ponerme, por ejemplo, los ternos de mi papá. Me gustaba ponerme sus botas y sus zapatos grandes. Y eso me llevó a preguntarme con el tiempo, ¿qué es lo que la ropa comunica? ¿Cuál es ese lenguaje que la ropa nos hace presentar ante el mundo? Conforme fue pasando el tiempo, estas preguntas que empezaron con simplemente una diversión se fueron haciendo más profundas porque, claro, empecé a mezclar o a mixturar la moda con otro tipo de intereses que yo tenía, como por ejemplo los libros, la filosofía, la música, el cine, del cual soy súper amante. Y esto me llevó a darme cuenta que no hay un solo episodio en la historia de la humanidad que no esté marcado por un vestir específico. Ese hilo conductor, ese cuerpo vestido, es el que nos hace crear la historia como tal. No hay momento, como les digo, de la humanidad que no sea importante, que no haya marcado una época, que no esté representado por un color, por un tipo de tela. Incluso en los inicios de quizás las formas económicas como el capitalismo, estaba marcado precisamente por el comercio de las telas, los hilos. Es decir, la moda atraviesa todas las áreas de nuestra vida, está presente en todo. Y eso es lo que me llevó a estudiarla con más profundidad. Y otra de las cosas muy chistosas que me pasaron y que quiero contarles, y es por la razón por la que empecé este podcast, es porque cuando iba a los eventos de moda, me preguntaban, ¿y tú qué eres? ¿Eres diseñadora? Y yo me quedaba con esa pregunta resonándome, porque yo no era una diseñadora, no era una creativa de la moda, era una compradora y era una amante de la moda. Y cuando iba a otros eventos, como los eventos de historia del arte, los eventos de los libros, me preguntaban, ¡ay, tú eres escritora! Y yo decía, no, soy lectora, soy una lectora voraz y me encanta. Y estas dos preguntas empezaron a resonarme y, claro, viéndome al espejo en un momento dije, bueno, ¿y entonces qué soy? Estas preguntas que pueden parecer tan simples, pero que a la vez cargan tanta profundidad, me llevaron a la respuesta de que lo que soy es una observadora y soy una buscadora de la belleza en todas las cosas de la vida. Y esa manía o esa gana de observar, de ver la ropa, la gente, las historias, esa necesidad de conocer, fue la que me llevó a crear y a unir la historia con la moda. Entonces, bueno, estudié más a profundidad, estudié en la universidad, uní mis estudios de historia del arte con la historia de la moda, también mis experiencias laboralmente, porque claro, yo he trabajado en algunos otros lugares que no están relacionados con la moda, pero siempre fui vestida de mi manera, expresándome de la manera en la que yo me siento. Y claro, esto me hacía pensar que, digamos en la otredad, en que nosotros empezamos a ser cuerpo visible en la medida en la que otros nos reconocen como tal. Y esto se relaciona con la moda. ¿Por qué? O con las prácticas vestimentarias, como prefiero yo llamarlas, porque precisamente la moda o la ropa o estas prácticas son un lienzo de identidad. Y ahí es que empecé a unir todas estas áreas que me resonaban como tan sueltas en un todo,
qué es la historia de la moda. Y claro, reconciliándome con el espejo, con esta pregunta de qué soy, llegué a la conclusión de que soy una historiadora de moda. Y creo que esta pregunta es algo que nos hacemos todos y todas y todes alguna vez en la vida. Nos vemos al espejo y nos decimos, bueno, ¿y qué eres? Y creo que la primera o el primer símbolo de identidad, y creo yo que incluso de humanidad, es precisamente vestirnos. Al nacer, lo primero que hacemos o lo primero que hacen nuestros familiares es ponernos una ropita, que además eso me hace pensar también, porque soy mamá, en cómo preparamos para nuestros hijos, nuestras hijas, sus ajuares, su ropa antes de nacer. Entonces ahí se vuelve a unir la moda y la maternidad, por ejemplo. Y claro, nos visten sin que nosotros podamos decidir cómo ni qué, porque somos muy pequeños, pero es esa el primer símbolo para mí de la identidad humana, de ser humanos. Y es muy irónico y muy raro también que la última cosa que hagan con nuestros cuerpos cuando morimos sea amortajarnos, vestirnos. Para el más allá, quién sabe si hay o no hay, no, es una pregunta que no tiene una respuesta muy clara al menos, pero lo que sí sé es que esta tierra la dejamos vestidos de alguna manera. Habrá personas que puedan escoger con qué van a dejar esta tierra porque lo pensaron antes y hay otros que ni siquiera, como decía mi abuela, ni siquiera voy a saber con qué me voy a ir. Entonces eso nos hace pensar en que la ropa está presente en todos los momentos de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Por lo tanto, no es una cosa menor. La moda, las prácticas vestimentarias, la estética, no es una superficialidad como nos han hecho creer o nos han querido hacer creer, ni es una cosa de solamente mujercitas superficiales, no, nada que ver. La moda y la ropa es profunda, tiene unas raíces que claro, también nos incomodan de cierto modo, como dice una de mis mujeres referentes, que es Vanessa Rosales. No solo nos incomoda la moda, también es eso, ¿no? Es ese fulgor, esas tendencias de un momento, y también involucra industria, involucra comercio, y claro, está metida, como les digo ya en varias ocasiones, en cada uno de nuestros pasos como seres humanos. Es eso lo que quiero yo mostrarles a través de este podcast, que lo he llamado La Pluma de Cisne, porque además está relacionado con mis pensamientos escritos. La Pluma de Cisne a mí se me hace un nombre muy representativo de lo que yo quiero decir, porque no solamente es la palabra oral, sino la palabra escrita que intento transmitirla. Y claro, esta pluma que podría ser también un instrumento y un accesorio de la moda, para mí esta pluma también es el escribir mis pensamientos, es el transmitirles mis conocimientos y de paso también recibir de su parte una interpelación de qué es lo que nos hace ser, no sé, cuerpos vestidos. Y otra de las cosas importantes que quiero decirles en este primer episodio es que vamos a estar viendo esta interacción de la moda con la música, con el cine, con los libros, con el comercio, esta conformación de la industria de la moda, y para eso voy a tener en todos los episodios que siguen invitadas, invitados, que vayan haciéndonos conocer estas áreas tan interesantes. Otra de las preguntas importantes que me hice antes de empezar este proyecto es ¿cómo es la estética de las mujeres ecuatorianas? ¿Cómo nos vestimos las ecuatorianas? Y créanme que esta es una pregunta que le he hecho a varias personas, tanto a diseñadoras, a modelos, a personas que están siendo parte de la industria de la moda ecuatoriana. ¿Cómo nos vemos? Y es una pregunta que un poco descoloca y moviliza, es una pregunta incómoda, porque como les digo, parte del análisis de la identidad. La moda es eso, es una manera de presentarnos al mundo, de reconocernos como cuerpos andantes en el mundo. Y cuando yo hago esta pregunta, las respuestas han sido múltiples, han sido variadas, han sido súper interesantes. Y también
creo que han resonado en algunos issues que tenemos como ecuatorianos y como ecuatorianas. Cuando yo he hecho estas preguntas, por ejemplo, en la costa, en Guayaquil, me han dicho algo totalmente diferente a lo que me han dicho en Quito. Y esto me lleva a pensar que de pronto nuestro gran reto es construir, o por lo menos poner sobre la mesa la discusión de cómo es la estética que tenemos las ecuatorianas, qué es lo que nos gusta consumir, cómo nos vemos, qué es lo que nos gusta ponernos. Tenemos un hilo conductor que cuando estamos en eventos nos hace reconocer como ecuatorianas, o es muy diverso, porque en esa diversidad también se pierde identidad. Y esto les digo porque tuve yo un evento, asistí a un evento en Miami, un evento de moda, que es el Latin Fashion Summit, y claro, fueron varias personas que están involucradas con la industria de la moda. Y, por ejemplo, a las mujeres colombianas se las reconoce inmediatamente. Y se las reconoce porque tienen un estilo que parecería muy propio de ellas, de su país. Y yo me preguntaba, ¿y dónde estamos las ecuatorianas? Que sí habíamos algunas, habíamos de hecho algunas ecuatorianas, pero estábamos regadas. Entonces eso me lleva a pensar que hoy por hoy otro de los retos que tenemos es crear esa identidad general o esa identidad que nos fortalezca, que nos haga, que nos llame a pensar en una industria de la moda ecuatoriana seria. Pero no solo eso, sino también en las prácticas vestimentarias, como les digo. Estas prácticas vestimentarias que empiezan desde que nos reconocemos ante un espejo, cuando somos quizás muy jóvenes, y conforme va pasando el tiempo, cómo vamos asumiendo ese cuerpo que tenemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y cómo ese cuerpo que tenemos lo vamos accesorizando y presentando al mundo de cierta manera. Esas son las cosas que vamos a ir viendo en la pluma de cisne, y yo creo que estas conversaciones hay que irlas poniendo sobre la mesa, con todos los invitados y las invitadas que voy a tener. Y claro, irnos preguntando, interpelando cosas que quizás no tenemos la respuesta inmediatamente, pero que es interesante ya irlas nombrando. Yo recordaba hace poco que, por ejemplo, las feministas tienen unos colores específicos que nacieron allá en Gran Bretaña, y aunque parezca contradictorio, ellas estaban representándose a través de esta forma de vestirse, de estos colores que tenían. Entonces nadie puede quedar por fuera de las prácticas vestimentarias, nadie puede quedar por fuera de los colores, de la identidad, a través de un vestir específico. Esa es la pluma de cisne, esas son las aguas que vamos a ir navegando a través de cada uno de los episodios. Y bueno, si están aquí y todavía me han escuchado, les agradezco. Espero que podamos continuar encontrándonos en estos espacios, que ustedes también me interpelen en mis premisas, en mis investigaciones, con sus preguntas, con sus comentarios, y que vayamos creando esto que es hablar sobre moda, hablar sobre prácticas vestimentarias y descubrir nuestra identidad a partir de eso. Gracias y nos vemos en un nuevo episodio.